El Inca Lloque Yupanqui inició la conquista del territorio aymara a finales del siglo XIII. Este proceso fue continuado por sus sucesores a mediados del siglo XV. Pachacuti Inca Yupanqui derrota al cacique Colla Chuchicapac y anexa a los collas y señoríos aymaras al Tahuantinsuyo. Los pueblos aymaras conservaron un grado de autonomía bajo el imperio incaico. Se estima que en este periodo hubo una población de 1 a 2 millones de indios aymaras en todo el Collasuyo. Anak chamara anchun pun estan hoy pipachan ha uños kayas anchun mapuni chamara kota karbasi sin ha sumara ke apkata stan chak nya punin chai ke satapa chak chak ora klong tere sarap hanyane Weki kaya akar alhamdulillah akar cuma dah bakti deh akar dah tu kak akar semua hal sempun mau kita kak kontak cuma tak Umambekan siya umambesan naksinat. Umambesan. Ako sama. Anda ako alak pa siya. Halak ta ni dati siya. Yo. Manta. Tatanaka mamanaka, takpachani istabjeta, saraña sao taipiro, taipi marcar saraña sao takpachani. Kunas wakispacha. Kunachia handwalia na kautikpacha. Takuni sarañan sarakisa. Sarapanya taipir siwa. Sarañan. Siwa. Tata Jespi, mama chocatilla, takpachani piniu saraña, taipiro saraña. Ya. Kuraka saru katundapjatan uka quechuanacao. Kaltiu chahwaña, uka takpachani sarañas, wawanaka, yokanaka, tawakunaka, takpachan sarañani, taipir sarañasao. Sarañani, takpachani, sarañao. Takpachani saraña. Takpachani. Kutaf, takpachani. Hatungapu Inca Yupanqui hatunyachita munan suyusninta. Chayrayku mananya aninkausay kanchu Collasuyu llaqtaskupi nita qhichwawan. Kurakusninku hatunkurakan
urmaykunchikuytupi nuqaykumantaq chimpamun. Kunamanta pacha, chukuytos, lupakas, umasuyus, hatun inkayupankiqta kanku, kikrantaq tataintiqta. Chayrayku yupaychananchis tiyan. Hach'atata. Chaqka wak'ana kasaq kamachiñanisa. Uybirina kasata, achachilana kasata, kunarstuq t'ayñani. Tata qishpi, yachaynikiman qayllarimuni. Manaña llakiykananpaq llaqtayki ukhupi. Chantawanpis, mana qhichwaykuchu wak'ashniykita. Chaywanpis, hatun intita yupaychananchis tiyan. El 16 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro entra en Cajamarca e inicia de esta manera la conquista del Perú, hecho que dura hasta 1572, tiempo donde los españoles recorren los nuevos territorios. Tras la conquista española, en menos de un siglo, se redujeron a cerca de 200.000 sobrevivientes indios, que sufrieron despojos, saqueos, muerte y miseria. ¿Cuáles estos indios? Gracias.
¿Dónde crees? Avanza. 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde no ayudas? ¿Dónde va ese? Avanza, carajo. ¿A qué lloras? ¿A qué lloras, India? El Inca Atahualpa ha caído en Cajamarca. A nombre de Dios y del rey, estas tierras le pertenecen ahora a la corona española. Y por lo cual, todos ustedes son súbditos del rey Carlos V. Tatavera Hoch, Akawak, Koibirinak, Achachilanak, Pachamama, Uxkamaya Parquita, Namekankyo. No puedo entenderte. Y lo que me mostráis son brujerías. Hereje. ¡Hombres! ¡Llévense a los más jóvenes a las minas! Julián, Gregoria, no se enojen conmigo. Debemos cumplir la mita. En 2 Wilcacutis más voy a volver y entonces nos vamos a ir a cazar vizcachas a las montañas. Le van a hacer caso en todo a su tío Manuel y se van a cuidar. Pero escúchame, vos no tienes que venir aquí nunca. Vos has nacido de pie del vientre de tu mamá. Eres diferente. Cuando crezcas me vas a entender. Cuando crezcas. Julián, vas a entender cuando crezcas.
Dime, Manuela, ¿a qué has venido? Tengo mucho que hacer en la iglesia. Te he venido a traer a este Ocala. Mi sobrino es. Sus papás recién se han muerto en la mitad. Te puede estar ayudando en la iglesia, Tata. No tengo es bien tiempo. inteligente. Bien rápido aprende las cosas. No sé. Está muy niño, muy flaco y no se curaca. Recibímelo nomás, Tata. Muy flaco. No curaca, no tengo tiempo para enseñar y atender a este niño. Recibímelo nomás, pues, Tata. Te ruego. Como te he dicho, sus papás recién se han muerto. Tiene su hermanita, la Gregoria. ¿Cómo sea voy a estar con ella? Pero no sé dónde llevarlo. Por favor, Tata cura. Bueno, lo tomaré a prueba. Si se porta mal, te lo devuelvo. ¿Cómo te llamas? Juliana Pasa. ¿Qué tienes ahí? Mi cuero y mi poncho para dormir. Bueno, entonces, entra. Juliana Pasa nace en 1750. Él representa a las miles de niñas y niños que quedaron huérfanos en este periodo de conquista. Las minas de Potosí, los campos áridos del altiplano, las tierras calientes de los yungas fueron las tumbas silenciosas de miles de indios aymaras y quechuas. A finales del siglo XVIII, el Estado colonial, el orden colonial en esta parte del continente, sufrió una serie de convulsiones. O sea, pasó el tiempo de cierta bonanza en la parte de la metrópoli, que estaba fundamentalmente originada por el uso discrecional de las riquezas que sacaron de esta parte del continente. Recordemos que los españoles en la parte de Bolivia, Perú, también México, por supuesto, incrementaron su poder gracias a la expropiación de las riquezas que había. No hubo ningún esfuerzo de trabajo, de esfuerzo productivo, fue un extractivismo puro y tajante, que en el principio incluso tenía aspectos de tipo cruento. Este Estado colonial estaba en plena guerra entre Inglaterra y España. Para ello se necesitaba fondos, no solamente para esta situación bélica, sino se necesitaba fondos para mantener a una metrópolis llamada España. Que esas riquezas que en un principio dan boato y fuerza a la corona española, poco a poco son reutilizadas por el otro contexto de las naciones europeas y empieza a fortalecer el surgimiento de un poder, de poderes que no son los españoles. Entonces los españoles ven necesario poder reorganizar, digamos, su orden colonial y lo hacen a través de lo que llaman las reformas borbónicas. Y las reformas borbónicas tienen varios ejes. Dos de estos principales corresponden, uno al aspecto de la minería. La minería tiene que dejar de ser una cuestión extractivista pura y sin estar sometida a ninguna regla, y tiene que someterse a ciertos cánones que dicta la corona española. Entre los tantos impuestos que se podría ver es que existía el impuesto al postillaje, existía el impuesto al combustible, existía el impuesto a lo que vendría a ser la producción, existía la donación obligatoria de los obrajes en aguayos, en frazadas, en lo que vendría a ser tejidos por parte de las mujeres, ¿verdad? Entonces, estos impuestos para las mujeres era exclusivo de brindar 8 quintales cada trimestre. Muy aparte de eso, hasta los años de 1980 se ve un impuesto que aún no ha sido incluso eliminado, que se llama el impuesto de la prestación vial. El comercio tiene que de alguna manera liberalizarse, pues hasta el momento favorecía más a los intereses de los comerciantes que al poder económico propiamente de la colonia. Entonces, esto genera una serie de repercusiones políticas concretas en los países, especialmente en el Alto Perú,
en donde va a originar una serie de convulsiones. Difícilmente, digamos, la colonia se adapta a los requerimientos de la corona. Sucede en Bolivia lo que es un hecho comúnmente y que se resumió en la famosa frase se acata pero no se cumple. O sea, los colonos que están en este territorio agarran, digamos, los requerimientos españoles, pero lo transforman a las propias necesidades de la población colonial interna, y generalmente viene una especie de desacato o en un cumplimiento, digamos, de tipo amorfo, de tipo incumplido. Entonces todo esto es posible porque hay una base social que amortigua, que es la que sufre las consecuencias, que es la parte indígena. Todo esto hace que aparezca una semilla germinatoria de liberación, de descontento, ¿no? Entonces, de esa manera, ese escenario en que se encontraba el Estado colonial era totalmente de descontento, no solamente para el indio, sino también era para el mestizo criollo. Por un lado, un deseo, digamos, de cierta independencia por parte de los criollos, de cierta desconexión con los intereses de la colonia y un surgimiento nacional, podríamos decir, de identidad local propia, y por otro lado un sentido de rebeldía más acentuada en la parte indígena, donde también surge ese aspecto nacional, ese aspecto de reivindicación nacional, y que se van a proyectar con el tiempo en dos posiciones políticas: la posición política de la independencia de las naciones latinoamericanas y las rebeliones indígenas que se dan a través de Túpac Katari y de Túpac Amaru. La estructura social de los pueblos andinos fue de sumisión. El imperio incaico fue paternalista, garantizaba tierras, abrigo y comida, e imponía a su población a cumplir tareas específicas de acuerdo a su nivel social. Esto hizo al indio dócil, y su sojuzgamiento por los españoles fue relativamente fácil. Para 1781 se estaba germinando un gran levantamiento que estaba por resquebrajar al Estado español. Julián, ahora que eres sacristán, te encargo cuides la iglesia. No olvides cerrar las puertas al caer el sol. Ay, tata, no hable así. Es de mala suerte hacerse encargos en la noche. El Irpiri viene y se lleva las almas. Ah, ya estoy viejo y moriré pronto, lejos de mi patria. Al final, no logré hacer fortuna. Traté de hacer mucho por ustedes, pero no lo logré. Julián, toma papel y tinta y escribe lo que te diré.
En la sacristía hay 3 mudas de ropa de cura, un cáliz y utensilios de plata. Julián, al final no aprendiste a escribir. Es algo que traté de enseñarte y no pude concluir. Julián, eres un terco. Aprendiste todo, menos caligrafía. La Mita, las minas de Potosí, fueron una gran escuela para Juliana Pazza, que vio en carne propia las injusticias que cometían los conquistadores a sus hermanos. Se preguntaba cómo un indio de base podía generar un alzamiento a gran escala. Comprendía su situación de no tener un linaje o descendencia cacical para influir en sus hermanos. Escuchen, ¿alguien viene? Ah, campanero. Julián. 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 ¿Qué asustan? ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. ¿Han escuchado hablar de la Mita? ¿Las minas de Ruri Potosí? Mucha gente va y pocos salen de las minas. Mueren trabajando para los malditos caras. Mi padre y madre murieron allí. Yo vi cuando se los llevaron a latigazos. Ya estamos en edad. Muy pronto será el llamado. Tenemos que aguantar 2 ubicacutis. Y si sobrevivimos, lo habremos logrado. Yo puedo ayudarles para que no vayan. Julián, ¿cómo puedes hacer para que no nos lleven? Cuando los guampos se acerquen al pueblo, yo los veré desde la torre de la iglesia. Desde allí tocaré la campana, como para llamar a misa. Esa será la señal, para que se escapen a las montañas. Eres osado, Julián. Les daremos una sorpresa a esos guampos.
¿Dónde están los guainas? Los guainas ya van a venir. ¡Chura! ¿Dónde están los guainas? Te pedí 30 de este pueblo. Viracocha, he hecho todo lo que usted me ha ordenado. Los he buscado, pero no sé dónde están. ¿Los has buscado? ¿Los has buscado? ¿Dónde están? No han venido. ¡Indio! ¡Cállate! ¡Deja de tocar esa campana ahí! ¡Baje! ¿Qué tanto tocas la campana? Tatanasayo me ha dejado encargado tocar la campana hasta ahora. ¿Dónde está? Ha muerto hace un mes. Muerto hace un mes. Algo raro está pasando aquí. Los guainas no quieren cumplir con sus deberes. No quieren obedecer al rey. Y si no quieren obedecer al rey, me voy a llevar a estas guaguas y a estos viejos, carajo. Por nuestro ayllu tenemos que cumplir con la mita. Así que no querían ir a la mita. Ahora van a ir sin bultos y sin aguayos. ¡Sáquese! ¡Sáquese ahorita! Viracocha, lléveme también a mí. Yo debo ir. Tú no eres nadie. Un indio sin padres. Eres un foráneo. No tienes nada que hacer aquí. ¡Avance! ¡Avanza, carajo! ¡Avance! ¡No me mires! Déjame entrar. Los jóvenes de mi pueblo están aquí.
Prácticamente los virreinatos en América fue totalmente abusivo. Como te decía, fue totalmente de imposiciones, fue totalmente de cobranzas injustas. Entonces, los virreinatos lo que han hecho es tomar lo que nosotros actualmente conocemos como un saqueo, todo para mantener a ese estado que estaba viviendo el estado colonial de guerra contra Inglaterra. Tenemos los españoles con sus privilegios que viven en un lugar y tenemos los indios que viven en otro lugar. Entonces, el orden colonial creó una mentalidad perversa porque ambas partes se adaptaron y asumieron esa lógica, ¿no es cierto? O sea, y entonces se asume una lógica cuando ambas partes de alguna manera encuentran ventaja en ese aspecto y cuando eso preserva, digamos, de alguna manera los intereses de ambas secciones. Entonces, ¿pero qué crea? Crea un orden, digamos, que tiene que ser acorde para mantener ese esquema, un orden terriblemente conservador. Y ese orden conservador es mantenido en la parte indígena por los caciques. Los caciques son lo que podríamos llamar los colaboradores de ese orden colonial. Mantienen privilegios y son los que con cierta independencia aseguran, digamos, el tributo y aseguran la sujeción de los indios hacia el poder español. Juliana Pasa, como era huérfano, se pierde lo que vendría a ser el hilo conductor del parentesco, ¿no? Entonces muchos escritores indican que el cacicazgo de Juliana Pasa ha sido formado desde su propia persona, no con generaciones anteriores. Pero el cacicazgo que teníamos nosotros prácticamente en la época incaria ha sido diferente a lo que vendría a ser a fines del siglo XVIII, porque el cacicazgo prácticamente cambia desde el ingreso de 1532. Este orden colonial era que la corona articulaba a través, con la población indígena a través de los curacas, a través de los caciques, ¿no es cierto? Y los caciques eran de alguna manera una garantía de que el orden colonial se mantenga, porque ellos tenían ganancias, ellos tenían privilegios en ese orden colonial. Pero este desorden que empieza a establecerse lesiona, digamos, los intereses de los curacas, o sea, les quita ciertos privilegios. Y de ahí se explica la rebelión de Tupac Amaru. Tupac Amaru es una revuelta contra ese nuevo orden que atenta, digamos, contra algunos privilegios de los curacas. Y esos privilegios con los curacas también llega a ser un desorden hacia los privilegios de algunos criollos, por ejemplo. Entonces de ahí surge la rebelión de Tupac Amaru que explica su forma, porque en su forma hay una articulación incluso con el mundo criollo. Sabemos que Tupac Amaru tuvo, digamos, el apoyo de muchos criollos, el apoyo también de mestizos y el apoyo, digamos, de población negra y de origen africano. Prácticamente el cacicazgo lo que hace es solamente ser un cobrador más a lo que vendría a ser a mando del corregidor. Pero es el tercer hombre de la corona por su importancia de la lengua. ¿Por qué el tercer hombre? El primer hombre era el corregidor, el segundo hombre de la corona era el teniente, y el tercer hombre recién vendría a ser el cacicazgo. Tupac Katari no era un curaca, no hacía parte de la nobleza. El poder indígena en esa parte, el poder indígena que dialogaba con el poder español, estaba encarnado en la nobleza. Y Tupac Katari era un indio del común, era una persona, digamos, que no hacía parte de ese establecimiento, digamos, de esa especie de estatuto, no tenía un estatuto, digamos, como para reclamar, digamos, una palabra. Entonces, Tupac Katari representa el levantamiento de toda una masa indígena que hasta esa parte estaba incluso sometida al poder de los curacas. Si hablamos, digamos, en términos contemporáneos, Tupac Amaru representaría una revuelta en términos de una derecha, ¿no es cierto?, mientras Tupac Katari sería a la izquierda, digamos, en ese momento, es decir, en el sentido de que recupera la voz de quienes estaban totalmente desposeídos y anuncia una ruptura mucho más radical. Pero tenemos que tener en cuenta su formación política y lideral ha sido prácticamente gracias al contacto que ha tenido con Tupac Amaru y a lo que vendría a ser
los libros que ha entrado por contrabando, se podría decir, en estos años. Uno de los libros que prácticamente lee Amaru es de Fischerbet, que vendría a ser Semillas Germinatorias Liberales, es de la filosofía francesa, ¿no? Es de esta manera que va fortaleciendo su visión política y de liderazgo Juliana Pasa. Pero lo que pasa es que aquí la escuela básica que ha tenido es el mismo sufrimiento que ha visto en carne propia, que ha sufrido en carne propia. Los curas eran uno de los poderes. El poder real en realidad era un poder teológico que vivíamos en esa época, era un poder monárquico y teológico, ¿no es cierto? Entonces, a través del cura y en el contacto que tiene Tupac Katay, nos muestra que es posible, digamos, estar al tanto de lo que sucede, y estar al tanto no solamente, digamos, en cuanto a información, sino en cuanto a espíritu crítico. Pero vemos que el carácter de Tupac Katay, de Juliana Pasa, no era una persona que se contentaba con recibir una interpretación que se le daba, porque él podía eventualmente, digamos, haber hecho, como diríamos vulgarmente, una casera clerical. Estaba vinculado a una forma de poder y podía haberse mantenido ahí. Incluso en ambientes duros, en donde el acceso al curato, es decir, el acceso a la casera clerical, estaba prohibida, digamos, a los indios y a los mestizos incluso. Entre 1780 y 1781, Juliana Pasa intercepta mensajes que circulaban entre Tomás Katari y Tupac Amaru. Estos dos grandes caciques planificaban un gran levantamiento. Pasa, en su condición de indio común, buscaba las formas de ser parte de este proyecto. Bartolina Sisa se había convertido en la estratega de Julián y planificaba con mucha cautela un acercamiento con Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo va a durar esta esclavitud? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo va a durar esta esclavitud? Alguien viene. ¿Será? Pero si todos están durmiendo, ¿quién puede caminar en esta noche? Julián. Hermano. Julián. Hermano, qué alegría verte. Hemos pensado que ya estabas muerto. Ya no teníamos noticias tuyas. Qué alegría, Julián. Que has venido de la mina. Has logrado sobrevivir. Lo que viví en la mina no se lo deseo a nadie, tío. Los caras no tienen compasión de nosotros. No les importa si comemos, si tenemos sed o si enfermamos. Lo único que les interesa es que nosotros saquemos el colque. Habían días que ya dentro no sabía si era de día o de noche. Vi a muchos morir, sin posibilidad de ayudarlos, porque no se me permitía. Aquí la vida no ha cambiado. Seguimos trabajando para Huiracocha a cambio de nada. Seguimos sometidos a los caras mistis. Pero con suerte has llegado, Julián.
¿Por qué, tío? ¿Por qué dices eso? El tatapanadero está buscando un ayudante. Y justo ayer me ha dicho que le ayude a buscar. Así que mañana vamos a ir temprano. Te voy a presentar y vas a empezar a trabajar. Gracias, tío. Pero va a ser un trabajo temporal nomás. He venido con otras ideas, tío. Julián. Aprende rápido. Puedes ser un buen panadero. Llévate estos panes. Puedes cambiarlo en la feria por fruta o coca. A mediados del siglo XVIII, la corona española llevó a cabo una reestructuración de los órganos de administración y de gobierno en América, conocido por las reformas borbónicas, que pretendían recuperar el control directo sobre las autoridades locales y ser más efectivos en la recaudación de los tributos. Bartolina, el que tiene colque, con colque paga. Y el que tiene chuño, con chuño paga. ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a comprar? Indio, te estoy hablando, ¿eres mudo o qué? Una mano de coca. Coca. ¿Y con qué vas a pagar? No tienes panes. ¿Eres panadero? Sí. Quisiera tener un cara frente de mí y que se atreva a asustarme. Ya, cálmate, cara. Cálmate. Han venido a quitarnos nuestras tierras. Sí, ya sé. Han venido a vivir de nosotros. Yo sé, hermano, yo sé. A ti ya quiero. ¡Indio! ¡Esas caras! ¿Qué? Han venido a matar a nuestros hermanos. Nos han matado a nosotros. No vamos a ir ahorita, vámonos. Hoy la venta ha terminado. Bartolino, vamos. Nos van a golpear. Hermanos, mis padres han muerto en la mina como animales.
Desde niño siempre he visto cómo los mistis y los caras solo les importaba una cosa, la plata. Y si por eso teníamos que morir, lo hacían. Nosotros somos más que ellos. Y ellos son pocos y así nos dominan. Unos mensajeros del sur me han dicho que están organizando una gran rebelión que viene encabezada por el último descendiente de los incas. Hermanos, tenemos que estar preparados para cuando esto ocurra. Julián, ¿qué te pasa? Has regresado raro de la feria. Es la Bartolina la que no te deja estar tranquilo, ¿verdad? Pero no te preocupes. La chola Josefa camina por todo lado vendiendo. Así que va a estar viniendo tarde o temprano. Pero ya han pasado varias paxis y la chola no viene con su mercancía. Es bien extraño que se pierda tanto tiempo. Tanto tiempo te has perdido. Pero el Julián se va a alegrar de verte. Ya falta poco. Sí, casi que está a la vuelta. Con cuidado, con cuidado. Julián, mira quién ha llegado de La Paz. Tío, qué sorpresa me traes. Bartolina, ¿por qué traes luto? Mi madre enfermó y no aguantó. Murió hace 2 pases. Nadie la quiso curar. Le acusaron de tener amistad con los indios. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vine a quedarme en Sica. Comenzaré de nuevo con el negocio de mi madre. Aquí te podemos ayudar. Tu tío Manuel le habló mucho de ti a mi madre. Sé lo que viviste de niño, de lo que escapaste a la mita y de las ideas que tienes. Mi madre odiaba a los mistis. Si en algo puedo ayudar. Desde la fecha, los reyes borbones decretan que los indios deben adquirir productos de la madre patria traídos directamente desde España. Telas, candelabros, sedas y otros. Los comerciantes deben pagar las alcabalas, que ahora cuestan más de la mitad. Finísimas telas traídas desde la mismísima España. Candelabros de plata. Y ustedes deberán pagar más alcabalas. Tú eres de nuestra raza. ¿Por qué tienes que besar la mano de los caras? No te iguales, Julián. No somos iguales. Mi padre y mi abuelo eran caciques. Tú eres un huérfano.
foráneo, sin obligaciones. Cacique Chura, vos eres indio como nosotros. ¿Por qué no nos defiendes de estos coros? Cállate, hija de chola, no sabemos ni quién será tu padre. ¡Qué insolencia! Deberían aprender a reconocer nuestro linaje como lo han hecho los españoles. Él es dinámico, no se circunscribe en eso, tiene una carrera bastante diferente, es panadero, es sobre todo comerciante, y al ser comerciante él desarrolla, digamos, ciertos aspectos que le permiten, por un lado, viajar a muchos lugares, y al viajar a muchos lugares le permite conocer a otra gente y estar al tanto de las condiciones concretas. Entonces, ¿qué tenemos para globalizar? Tenemos una figura de una persona inteligente, ¿no es cierto? Porque se tiene que tener la capacidad de poder asimilar diversos tipos de información y poder, digamos, implementarlos en una concepción que se tiene. Y se tiene una capacidad de una persona con una personalidad fuerte que hace que esas informaciones que va recibiendo las va, digamos, asumiendo en cuanto a una independencia de interpretación. Y finalmente tenemos una persona con una capacidad práctica de vinculación, capacidad de vincularse con otras personas, capacidad de poder organizar. Tenemos lo que es el prototipo, digamos, contemporáneo de lo que se habla de un líder. Tenemos que tener en cuenta que la lógica, la cosmovisión andina, aymara, quechua, guaraní, indica que tiene que ser todo dual, tiene que ser todo por igual, todo tiene que ser par, todo tiene que ser chachaguarme. Entonces, en este caso, conoce a Bartolina Sisa, que era hija de José Sisa y Josefina Vargas, quien estaba trabajando en los obrajes de Caracato. Es aquí donde se conoce con Juliana Pasa o Tupac Katari. Bartolina Sisa no solamente fue la compañera de Tupac Katari, no solamente participó en las decisiones, podríamos llamarlo política, fue la generala, fue aquella que condujo, digamos, unas tropas. Él era una persona que sabía montar caballo, ¿no es cierto? En una época en que incluso hasta ahorita nos ha quedado restos de eso, en que montar caballo era prohibido para los indios. Por eso incluso en algunos lugares aquí al blanco se decía caballero, porque el caballero era la persona que montaba caballo, y montar caballo era prohibido, digamos, para los otros. Y en una sociedad que estaba excluida de eso, una mujer que además sabía montar caballo, es decir, liderar, era una cuestión terriblemente notable. Porque Bartolina Sisa no tenía ninguna preferencia de hija de cacicazgos o alguna otra manera, sino ella de igual manera estaba sirviendo lo que vendría a ser en los obrajes, razón por la cual se identifica con la causa de Julián Apasa. Se identifica y a los 25 años se llega a sumar a las tropas de Julián Apasa. Ella era la segunda comandante y manejaba más de 20.000 hombres. En la cual Tupac Katari habría conocido a Bartolina Sisa porque esta estaba tejiendo una obra fina, ¿no es cierto? Y se estació ante ello y de ahí surgió una relación. Es posible, no sabemos sus fuentes. Es más posible, creo yo, que conoció a Bartolina Sisa en el trajín económico que tenía, que era de comerciante, porque Tupac Katari era la parte de Ayoayo, parte altiplánica, y Bartolina Sisa nació, digamos, y era parte de la zona de los valles. Entonces es posible que sea conocido. De cualquier manera se dio en ellos lo que se da en lo común de las personas, una coherencia, una simpatía fuerte, porque hay similitud, digamos, en cuanto a carácter, en cuanto a objetivos. Y esa unión fuerte que tuvieron, o sea, simbolizó no solamente, digamos, un complemento, una ayuda mutua, como se da en toda pareja, sino una proyección histórica que hasta ahora es vigente. Bartolina Sisa prácticamente lo que hace es el manifestar el respeto a la mujer, el respeto al niño. Y una de esas manifestaciones es que la educación indígena tendría que ser primero para los niños y las niñas. Tendríamos que conocer el sistema educativo del invasor para luego enfrentarnos de igual por igual. Bartolina Sisa también es aquella organizadora dentro de las tropas, en muchos casos es la que anima
a los que estaban dentro de las tropas, porque no nos olvidemos que nosotros no teníamos armamento, solamente teníamos armamentos entre flechas, lanzas y todo aquello, y algunos fusiles. Para ella juega un papel bastante importante psicológico para el avance de este levantamiento liberal. Bartolina fue una estratega. Fue una persona que participó, digamos, en la elaboración y en la conducción, digamos, de las líneas maestras de un combate, de una toma de posición. Eso nos muestra, proyectando la actual, cómo la mujer también participa y debe participar en la elaboración de líneas políticas. Un poco hemos querido reivindicar la cuestión de la compañía, del aspecto de la mujer en el mundo andino, simplemente con la forma del chachahuarmi, es decir, la mujer que acompaña al hombre. El hombre, digamos, ejerce cierto cargo y está con la mujer. Y olvidamos el hecho de que la mujer autónomamente puede ocupar ciertas funciones. Y Bartolina Sisa lo hubiese ocupado. Bartolina Sisa, incluso si no hubiese sido compañera de Tupac Katari, lo que le dio cierta posibilidad, cierto realce evidente, hubiese descollado, digamos, dentro de la actividad indígena. Entonces, esto nos muestra una proyección muy adelantada para la época, pero que la tenemos que asimilar en el momento. Pero su apoyo moral prácticamente fue aquel quien llegó a dar un total apoyo a Juliana Pazza. Prácticamente ella es la primera, según los textos de historia, es la primera estratega en lo que vendría a ser el cerco de La Paz. La relación de Bartolina Sisa con Tupac Katari también es emblemática, porque Tupac Katari reveló una ruptura en muchos aspectos y también en el aspecto de la participación de la mujer. La idea de la mujer en esa época, vehiculizada por la colonia española, era terriblemente denigrante para ese sector de la población, mientras siempre hubo otra valoración diferente en el mundo andino, pero una valoración que poco a poco fue decayendo justamente por la opresión de la colonización. Y Tupac Katari presenta una ruptura que implica esa revalorización y que implica mostrarlo, digamos, en momentos de violencia, de guerra, que realza, digamos, esa participación de la mujer. La corona española asimiló a los caciques en su estructura administrativa, que constituyó en un puente entre la cultura ibérica y la cultura amerindia. Los caciques recibían una serie de prerrogativas de la corona española. Varios caciques descendientes del periodo prehispánico hicieron sus trámites para lograr su reconocimiento, como fue el caso de Huayna Cápac, Cusicanqui, Calahumana, Quirquincha y Cutipa, en el Alto Perú. Bonifacio, te hemos mandado a traer desde La Paz porque estoy en un emprendimiento grande que hará saltar a los mismos caras, mistis y chapetones. ¿Les vamos a robar? ¿Les vamos a quitar sus pertenencias? ¿Nos vamos a volver amiris? Será más grande que eso, Bonifacio. A los blancos les echaremos de nuestra tierra,
les haremos volver a su España. ¿Pero qué estás diciendo, Julián? ¿Acaso te has vuelto loco? ¿O te ha entrado un Sahara? Eso es imposible. No es imposible, amigo Bonifacio. Hemos interceptado mensajes del mismo Gabriel Condorcanqui a Tomás Katari. Aquí le indica que espere órdenes para hacer una gran rebelión, para que los españoles reconozcan al rey por el rey de España. Bueno, aquí dice que quieren pactar con el rey, pero lo tuyo es otra cosa. Además, estos son grandes caciques, tienen mucha autoridad y tienen linaje. Ahí es donde entras tú. Necesito que escribas y leas todo lo que va a pasar aquí. Necesito que le mandes un mensaje al mismo Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, que de alguna manera me nombre virrey y a Bartolina virreina de estas tierras. Tú puedes hacer esto. Con ese nombramiento tendremos autoridad sobre todos los caciques y podremos iniciar el levantamiento. Ya, yo puedo escribir eso. Pero vas a necesitar otro nombre, uno donde llegue tu título. Y tenemos que buscar un nombre donde aquí todos respeten. Es cierto. Por eso escribirás que yo soy Tupac Katari y ella, Bartolina Sisa. Para 1781, Tupac Katari tuvo la capacidad de unir a los indios del altiplano, de los valles y de los yungas. Era el símbolo de rebeldía, catalogándolo como un jefe inclaudicable, radical y temible. La noticia de que 40,000 indios llegaban a La Paz puso temerosos a los habitantes de esta ciudad, los cuales tomaron represalias y masacraron a pequeñas poblaciones altiplánicas a modo de escarmiento. Hermanos, ya es tiempo de volver a ser nosotros mismos. Ya es tiempo de votar a los españoles y se vayan a sus tierras. Ya es tiempo de que retornen los suyos, las marcas. Ya es tiempo de que retornen nuestros ayllus. ¿Con qué autoridad vienes a hablar esas herejías? ¿Y con qué autoridad vienes a reunirnos aquí? El escribano Choquicamani, que viene de La Paz, trae consigo órdenes del mismo Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru. Por orden de Tupac Amaru, el Inca, nombra a Tupac Katari, antes Juliana Paza, como virrey de estas tierras, y a Bartolina Sisa, su respectiva virreina. Quiero ver la autenticidad de esos papeles. Aunque no fuera así, mis padres me han dicho que he nacido de pie. Yo puedo verlo todo. Puedo saberlo todo. Puedo hablar con Dios. Escribano, tome nota que desde este momento aquí reinan Tupac Katari y Bartolina Sisa. Guainas, capturen estos caciques traidores y llévenlos al barranco. Vayan a sus haciendas y quemen todo rastro de estos. Manden mensajeros a todos los ayllus y marcas que se enteren quién está reinando ahora acá. Tupac Katari, su nuevo virrey. Quien no quiera correrá la misma suerte que el cacique Chura. Pachacuti. 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 Pachacuti.
pólvora, armas. No será suficiente. Al parecer la guerra que enfrentaremos será larga. Se dice llamar Túpac Katari. Tiene el título de virrey. Y su consorte es la virreina Bartolina Sisa. Han quemado las haciendas. Mataron al cacique Chura y otros caciques. Gritaban como locos. ¡Pachacuti! ¡Pachacuti! Nuestras sospechas estaban bien fundadas. Al parecer este indio quiere repetir lo de Cusco a la cabeza de Túpac Amaru. Capitán, lleve los hombres necesarios. Diríjase a Viacha. Desde ahí verifique si estos indios vienen a la paz. Imponga autoridad. Que se sepa, quien ose levantarse correrá con la misma suerte. En esta parte del continente se crea una estructura colonial. La característica de la colonización en nuestro territorio es que el poder español no necesitaba ni quería establecer una identidad nueva. O sea, no era su idea crear Bolivia, que surjan bolivianos o que la gente pueda establecer raíz. La visión del español en esa época era simplemente tratar de sacar la mayor riqueza posible en el menor tiempo posible y con el menor costo, digamos, de inversión. Entonces eso daba, digamos, una especie de expoliación directamente. Ahora, cuando a esa expoliación, evidentemente hay una resistencia de la población local. Entonces, esa población local tiene que ser controlada y tiene que ser reducida
inicialmente de manera violenta, porque la primera reacción de la población es oponerse, digamos, a la pérdida de una autonomía y la pérdida de sus referencias. Y de ahí viene la construcción de un edificio jurídico y un edificio institucional. Pero el cacicazgo, como anteriormente dijimos, era el cobrador que llegaba a recaudar fondos económicos, fondos materiales, estoy refiriéndome a los obrajes, fondos materiales, y concentraba en lo que vendría a ser en la persona del corregidor. En este caso, el corregidor tenía la potestad de sacar normas, como por ejemplo, aquellos indios que no quisieran ir a la mita podían pagar un monto económico, ¿no? Pero quien tenía que recoger ese monto económico fue el cacicazgo. Al mismo tiempo, el corregidor tenía la potestad de introducir elementos suntuarios, como lo que llamaba la corona elementos de repartición. En este caso era la obligación de consumir estos elementos, como por ejemplo navajas, perfumes, telas de seda, ¿no? Elementos que no se utilizaba, pero sí era repartido dentro de lo que vendría a ser la parte india. Este cobro solamente lo hacía el cacicazgo, y quien le daba un monto grande era la parte india al cacique y el cacique a lo que vendría a ser el corregimiento. Puesto que los españoles no tenían ninguna idea de crear aquí una identidad nacional nueva, recordemos que el sueño de los españoles es lo que hace incluso nuestra gente actualmente cuando inmigra. Hay personas que inmigran, que van a la Argentina, que van al Perú y no buscan establecerse, buscan acumular una riqueza y después regresar acá. Y a veces regresan mientras en ese proceso para la fiesta del pueblo, digamos, para mostrar, digamos, el éxito que tienen, digamos, ante, digamos, la gente que se ha quedado en el lugar. Entonces, eso lo hacían de una manera más intensa los españoles. Recordemos que el término indiano que había en España era para calificar al español que había ido a las Américas y que regresaba con riqueza. Entonces, la carrera de los españoles era simplemente acumular, no tenían ningún interés de crear un orden político, digamos, permanente acá. Entonces, en esa idea de no crear un poder político, llegaron a la idea de poder mantener cierta independencia de los indígenas en una idea de las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Prácticamente se reduce el tiempo de lo que vendría a ser la gestión del corregidor a 5 años de 7, porque han visto total usufructo personal del corregidor y total abuso. Aunque él tenía que normar las leyes, prácticamente agrede esas leyes de lo que vendría a ser el Estado colonial llamado España. El cacique llega a ser el elemento estabilizador de un orden colonial. Las rebeliones, como habíamos dicho, las protestas de los caciques surgen cuando la situación coyuntural y la situación, digamos, global afecta sus intereses. Hay rebeliones, hay contestaciones individuales, el caso de Tomás Katari, por ejemplo, en Chayanta, y hay rebeliones más coordinadas con los criollos, como en el caso de Tupac Amaru. Pero no deja de ser, digamos, simplemente una manifestación de desorden dentro de un orden colonial en el cual ellos hacen parte. Ya que el cacicazgo, quierase o no, estaba 2 peldaños arriba del indio. No sufría los mismos embates, los mismos abusos, la falta de respeto que el indio. Entonces, algunos cacicazgos sí han identificado en estos años de 1780 su forma de lograr estos reclamos de Juliana Pasa, pero algunos no. Hubo caciques que se sumaron, digamos, a la protesta de Katari y hubo caciques que se sumaron, digamos, a la defensa del orden colonial. Entonces sucedió en nuestra situación lo mismo que sucede en cualquier contestación de tipo revolucionario en cualquier parte del mundo. O sea, y ahí vemos, digamos, también un aspecto muy importante de Tupac Katari, el genio político. Porque el genio político consiste no solamente en tener una idea, sino en poder llevar adelante esa idea de acuerdo a las condiciones concretas y a las situaciones que crea un orden que hay que desestructurar. Entonces la habilidad de Tupac Katari fue poder agarrar a algunos caciques e incluso reprimir a aquellos caciques, digamos, que no hacían parte, digamos, de su proyecto revolucionario. Y de la misma manera, la misma acción la tuvieron los caciques. Hubo caciques, digamos, que se sumaron con la gente, con sus tropas a la guerra de Tupac Katari, y hubo caciques, digamos, que buscaron la conexión
algunos con las tropas de Túpac Amaru incluso, y otros directamente con el orden colonial que buscaba establecerse. Pero en este caso sí ha tenido prácticamente todo el norte de lo que vendría a ser de La Paz, ha tenido el apoyo de los cacicazgos. Es por esta razón que muchos caciques llegan a difundir el pensamiento de esas ideas liberales de Juliana Paza, en primer lugar en el norte paceño, y luego pasan al sur, ¿no? Ya en valles y mesetas de valles. Porque el marco difícil que ha vivido la cuestión indígena hasta el momento ha hecho que no se haga una investigación histórica profunda en este aspecto. Todos sabemos que incluso la investigación está dada no solamente por la necesidad de conocer o por la capacidad del investigador, sino por el contexto que ayuda, que privilegia o que obstaculiza ciertos tipos de investigación. Y felizmente estamos poco a poco, lentamente saliendo de un esquema, digamos, en donde investigar lo indígena no solamente no era alentado, sino hasta cierto punto censurado por la academia. Entonces hay poca investigación seria, y la investigación yo me refiero a ir a los documentos, a ir a las reseñas, a ir a cosas concretas, digamos, que puedan verificar alguna idea. Hasta ahora lo único que tenemos son los documentos relativos y coincidentes con la captura de Túpac Katari, digamos, y los hechos que se ocasionaron en los cercos de La Paz, pero no tenemos más, y hay mucho para investigar. Túpac Katari y Bartolina Sisa, luego de controlar gran parte del altiplano norte, lograron congregarse en el Alto de La Paz, con alrededor de 40.000 indios, quienes procedieron a cercar la ciudad en marzo de 1781. Quedaron encerradas alrededor de 20.000 personas, entre españoles, criollos mestizos e indígenas, bajo las órdenes de Sebastián de Segurola. Vengo desde Sicacica. El gran Maico Túpac Katari está camino a Chuquiago. Va a cerrar la ciudad para que los caras mueran de hambre. Es verdad, hermano. ¿Y no te has vuelto loco con el cansancio? Y otra cosa. El gran Maico Túpac Katari ha ordenado sumarse a la gran rebelión hasta acabar con los blancos. El momento ha llegado. Hermanos, vamos al pueblo a expulsar a todos esos caras y anunciemos a todas las comunidades y a todos los ayllus para que se reúnan en la plaza principal del pueblo. ¡Vamos! 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 No saben a lo que se enfrentan. La ira de Dios los castigará. Libérennos y oraré por sus almas. A la iglesia y ahí dentro los quemamos. No, que tomen el camino al Perú. Y pidiendo perdón, que retornen a España. Hermano, iré al norte, a las nacientes del río Choqueyapo. Ahí armaré una represa y cuando esté llena, la soltaré sobre la ciudad. Julián Túpac Katari, ahora Chuquiago está a tus pies.
Los cercaremos hasta que se vayan o mueran de hambre. Hermanos, ya escucharon. Nos quedamos aquí. Armen el campamento. Monten guardia. Nadie sale ni entra sin nuestra autorización. Los indígenas no permitían el ingreso de alimentos ni la salida de habitantes y hostigaban continuamente a la población. Dentro de las murallas de la ciudad, el hambre y las epidemias provocaban una gran mortandad. Las tensiones entre criollos y españoles se acrecentaron. Tú comandarás el lado oeste y parte norte de ciudad. Gregorio construirá las represas en parte norte, a Chocalla. Los de Aroma en parte sur, Pampajasi. Chinchaya y los yungas quedarán bajo mi mando y ocuparemos el lado este. Chuquicamani, mandemos una carta a Segurola, en la cual le comunicamos que los indios no se irán hasta que el último de los españoles se vaya rumbo al Perú y de ahí a España, dejando atrás todo lo que nos han robado. Hijo, la comida que hemos traído no va a alcanzar para el invierno que se acerca. Además, necesitaremos más hombres. Manda mensajeros a todos los ayllus, hombres y mujeres, y todos los que estén dispuestos a luchar. Deben estar aquí. Caso contrario, serán declarados traidores. Tata. Y hemos detenido a varios prisioneros, Tata. ¿Qué ha pasado con estos? El cura de Santa Bárbara se ha entregado pacíficamente. Este mestizo se estaba escapando de la ciudad. Seguramente debí cometer alguna falta. Y estos dos indios, este estaba metiendo comida a la ciudad y este estaba desertando de nosotros. Una cosa no toleraremos: a los desertores. Estoy alimentando al enemigo, ¿no? A este, a la horca, en este momento. No, por favor. Por favor.
Este es un mensaje para todo aquel que no venga a luchar por la libertad de nuestro pueblo. Y para los desertores les espera la misma suerte. Ahora, ¿qué voy a hacer con ustedes? No, no, no. ¡Por traidor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Dominus Vobiscum. Que el Señor esté con ustedes. Y Jesús le dijo a sus seguidores: tomad y comed todos de él, que este es mi cuerpo, que será dejado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, que esta es mi sangre, que será derramada por vosotros. Yo lo veo todo. Yo lo escucho todo. Las huacas sagradas han hablado conmigo. Dios me ha dicho que vamos a ganar esta batalla, que los blancos no van a aguantar. Hermanos, con nuestras manos, con lo que tengamos, vamos a la lucha. ¡Hayaya! 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 Julián, ya no quedan más hombres. Tampoco hay comida. Tenemos que escapar. Ellos también han perdido varios hombres. Se están muriendo de hambre. Aún podemos ganar. Mandaremos mensajeros a los Ayllus. Esto es inútil. Ya todos se están entregando para pedir perdón. Igualmente los quechas están negociando con el enemigo. Solo me han dejado. No venderé mi causa. No pediré perdón. Bartolina. Bartolina. ¿Dónde te han llevado?
Después de 109 días, las tropas de españoles lograron entrar a la ciudad, atacando por sorpresa al ejército de Katari. Finalmente fue apresado al ser traicionado por uno de sus colaboradores y, una vez juzgado por las autoridades españolas, fue condenado a muerte y ejecutado en Peñas el 15 de noviembre de 1781. El único movimiento que podía generarse entonces era una rebelión. La situación era tan álgida, la situación era tan cruda, que se necesitaba una persona que rompa, que radicalmente, digamos, cuestione esos elementos y pueda llevar a la gente con entusiasmo, con fuerza, con dinamismo, a adoptar una serie de posiciones que ayuden a transformar esa situación. El único momento para poder socializar estas ideas liberadoras fue el momento de la Culico, donde Juliana Pasa prácticamente impostaba la voz con falsetes como el chuta. Han visto que el chuta no tiene una voz clara, entonces ese impostamiento era su voz socializando estas ideas. Túpac Katari, aun cuando tenía mestizos y población de origen negra y africana y logró contactos políticos con estas poblaciones, era muy reacio, digamos, a tratar con los criollos. Incluso tenía un rechazo, digamos, a poder articular con ellos. Y de ahí se surgen como dos interpretaciones. Habría habido el Túpac Amaru que era más político, más amplio, y habría habido un Túpac Katari que hubiese sido más cerrado, más radical. Y de ahí surgen a veces interpretaciones y a veces actitudes políticas erradas, porque algunos valoran al uno y otros al otro. ¿Por qué había esta diferencia? Simplemente por hechos políticos, porque Túpac Amaru era un noble, y los criollos tenían mayor posibilidad de acercarse a ese noble y de aceptarlo incluso como líder, cuestión que no era el caso de Túpac Katari. Si todo el mundo indígena estaba degradado, si incluso el noble era tratado, digamos, con cierta distancia, ¿cómo hubiese sido posible que las élites criollas y el criollo común hubiese podido aceptar, coordinar o ponerse bajo las órdenes de un indio del común que era Túpac Katari? Solamente el término de Katari prácticamente infundía energía. Dentro de lo que vendría a ser nuestra cosmovisión andina, es que el término Katari es fuerza, chama, camasa. Entonces, eso es lo que infundía, ese simbolismo. Si bien no ha sido un político como actualmente conocemos los políticos, con propuestas falsías, con propuestas demagógicas, él lo que ha hecho es entrelazar las propuestas liberadoras con las propuestas o lo que vendría a ser la parte simbólica religiosa. Es así que empieza a dar fuerza a sus tropas. Esto es importante porque a veces se pone, digamos, a Túpac Katari como símbolo, digamos, de radicalidad absoluta, y no como lo que era, un hombre político que también tuvo la flexibilidad necesaria. Por ejemplo, a pesar de Túpac Katari de tener en cuenta que los criollos estaban contra él, aceptó, digamos, ciertos elementos y los utilizó porque eran importantes para manifestar su predominio y para poder manifestar, digamos, el poder que él necesitaba. Túpac Katari también montó caballo, no dijo esto es de los españoles, yo no lo utilizó, se vistió incluso como noble en ciertos momentos, aceptó, digamos, que a Bartolina Sisa la llamaran la virreina, o sea, hacía misa, por ejemplo, hizo misa católica, digamos, tanto para sus tropas como para los otros, o sea, tuvo la flexibilidad necesaria, importante para el éxito de una cuestión política, condicionada, por supuesto, en las situaciones concretas que había en ese momento. Situaciones concretas que también le ordenaban degollar a algunos criollos, eliminar a algunos sacerdotes, etc. Entonces, de ahí no se tiene que sacar, digamos, un modo de elección. Se tiene que sacar la lección de que el dirigente político, el líder, está obligado de actuar en las circunstancias y de acuerdo a las circunstancias concretas. Los aspectos que han incurrido en su derrota de Juliana Pasa fueron muchos, pero los principales mencionaremos que los mandatos, las proclamas que tenía el Estado colonial, infundiendo miedo a una sociedad indígena. El poder de Túpac Katari era un poder descolonizador. Hubiese generado una realidad nueva, porque ya vemos, Túpac Katari no era una persona como se piensa actualmente, como piensan incluso los activistas, que hay que volver atrás. Él no pensaba volver atrás, sino agarrarlo del momento con el resguardo que uno tiene detrás, incluso y prefigurar lo que va a venir adelante. Hubiese sido moderno en el sentido común y general de la palabra.
no hubiese sido una cuestión de buscar la cosmovisión, buscar los relativos, sino ubicarse en el momento. Eso lo tenemos. Tupac Katari no privilegiaba las armas locales, digamos, de que era posible utilizar las armas a pólvora, que eran pocas en ese momento, digamos, lo hizo y lo hubiese hecho más. Ha sido perseguido, atrapado y llevado como preso Tupac Julián Apaza o Tupac Katari por Pedro Domingo Murillo, con 1000 hombres. Entonces son los aspectos que han llegado a mermar estos momentos de estas ideas liberadoras. Si las tropas de Tupac Katari hubiesen tenido más armas, si las tropas de Tupac Katari hubiesen tenido el conocimiento más pleno de la estrategia del enemigo que tenían que enfrentar, si hubiese podido salvar esos elementos materiales, la situación hubiese sido totalmente diferente. A ello van cosas que a mi modo de ver son secundarias. Hubo traición en las tropas de Tupac Katari, pero la traición es el recurso ardid que funciona cuando ya hay debilidad, cuando la gente ve que algo se está perdiendo. Entonces, hubo desmovilización por otros aspectos. Los indígenas también tenían que trabajar, lo vemos en los bloqueos actualmente. Es difícil mantener un bloqueo largo tiempo cuando llega la época de siembra o cuando llega la época de poder cosechar. Entonces era difícil mantener toda una tropa que atesorizó a los españoles en situaciones donde económica y materialmente había que solucionar esos problemas. El momento que lleguen a juntarse las 4 extremidades más la cabeza que ha sido mutilada, ese momento va a ser el pacha del indio, dice. No ha pedido perdón, ni se ha entregado fácilmente. No ha pedido perdón. ¿El por qué? Porque no reconocía su mismo Dios, no reconocía a su mismo Dios, no reconocía a sus mismas autoridades, no reconocía sus normas, sus leyes y sus conductas de los españoles. ¿Por qué iba a pedir perdón? Es por esta razón que nosotros decimos la lucha continúa. La lucha va a continuar hasta que llegue el pacha del Jaca Collana. Solamente puede haber liberación plena con integridad. Y la integridad es algo que la colonización busca, digamos, pervertir en las personas colonizadas. Y es lo que tenemos actualmente. O sea, en la medida que recuperemos nuestra integridad, contribuimos a tener una plena liberación y a transformar Bolivia. Entonces, esa integridad es uno de los mensajes principales de Tupac Katari. Segundo, que sea lo que sea la cuestión, sea cual que sea, digamos, el desenlace de una lucha, esa lucha persiste. La frase que se le atribuye a Tupac Katari: hoy día ustedes me matan, pero mañana volveré y seré millones. Entonces significa que hay toda una proyección. Esa proyección tiene que adecuarse a épocas diferentes. Estamos viviendo épocas diferentes. Ahora la discriminación racial ya no es como era antes. Ahora el indígena tiene posibilidades múltiples de acceso a la educación, al control, a la utilización de los recursos contemporáneos. Se están dando modelos políticos diferentes. El indígena está jugando roles importantes, digamos, en esferas políticas. Nuestro presidente es de origen indígena, por ejemplo. Se dan cosas impensadas antes, pero se ve también que hay mucho por culminar, mucho por concluir. Y agarrar el mensaje de Tupac Katari, no solamente en cuanto a una inteligencia política, una radicalidad guerrera, sino también en cuanto a una integridad moral, es algo que nos va a ayudar a todos a culminar lo que se quería, la liberación plena de este país. Julián, ya no quedan más hombres, tampoco hay comida, tenemos que escapar. Ellos también han perdido varios hombres, se están muriendo de hambre. Aún podemos ganar. Mandaremos mensajeros a los ayllus. Esto es inútil. Ya todos se están entregando para pedir perdón. Igualmente los quechas están negociando con el enemigo. Solo me han dejado. No venderé mi causa. No pediré perdón.
Bartolina. Bartolina. ¿Dónde te han llevado?